que nos cuente. Lo primero que cuando nos saludamos hoy con Guillermo y empezamos a conversar justo antes de iniciar, Guillermo se está leyendo un libro que se llama Amar es liberarse del miedo. Amar es liberarse del miedo. Y en el libro, él me comenta que en el libro dice que un poco, o él también se ha dado cuenta que a uno lo educan con miedo. Entonces, por ahí empezamos. Una de las funciones de la cultura es proporcionarnos una pantalla altamente selectiva entre el hombre y el mundo exterior. Digamos, en sus múltiples formas la cultura designa aquello a lo que le vamos a prestar atención y aquello que ignoramos. Es una función de filtrado que proporciona, nos da una estructura, nos estructura el mundo y, y protege al sistema nervioso. Eso tiene una función importantísima y es que protege al sistema nervioso de la sobrecarga de información. Y entre mayor información, empezamos a hacer mayor cantidad de filtros. Em, la sobrecarga de la información, digamos, es un término técnico que se aplica a los sistemas de procesamiento de información y el sistema nervioso es un sistema de procesamiento de información. Eh, y digamos que describe una situación en la que el sistema colapsa cuando ya no puede manejar el enorme flujo de información al que está sometido. También por eso sucede, por ejemplo, que personas que hacen una expansión de conciencia o como un salto de conciencia, muchas veces entran en ataques de pánico, porque el cerebro, el cableado interno no estaba preparado un poco para ese voltaje aún. Eh, muchos de los ataques de ansiedad y ataques de pánico es que nos damos cuenta de cosas, por ejemplo, como que no controlamos nada. Nada absolutamente está bajo nuestro control y darse cuenta de eso, pues le puede dar a mi sistema una sobrecarga. Eh, entonces, esta, esto es de un libro que se llama Más allá de la cultura, lo escribió Hall y nos permite realmente contemplar la imponente influencia de la cultura inconsciente. Para comprendernos realmente, debemos superar ese condicionamiento inconsciente de nuestra propia programación cultural. Un minuto, yo cierro acá la ventana porque están ladrando los perros ya. Em, entonces, y superar ese condicionamiento inconsciente es solo irnos dando cuenta, irnos mirando, irnos observando y observarnos todo. Observarnos, de hecho, no podemos ser cobardes, pues es una paradoja, pero hay que ser valientes para observarse el miedo. Hay que ser muy valientes para observarse el miedo y mirar ese miedo de frente, pero no quedarse solo en la sensación que me produce. Ahora, cuando yo observo algo, si yo me quiero salir de lo racional y de lo mental, es muy importante que yo observe qué estoy pensando, pero luego pase a observar qué estoy sintiendo, qué es lo que qué sensaciones me dan esos pensamientos. Y luego tener la capacidad de contemplar esa capacidad de observar. Eso es lo que me permite ir como ampliando como ampliando mi conciencia, que conciencia no es nada más que darse cuenta de algo. Em,
Otra cosa que influye mucho es el lenguaje. Digamos, el lenguaje solo permite ver al cerebro ciertas cosas. Suena contradictorio porque nosotros creemos que observamos algo y luego le ponemos palabras, pero en realidad lo que ha sucedido a través de digamos, nuestro desarrollo es que el lenguaje moldea la forma de ver las cosas. Entonces, yo hay cosas que simplemente o no veo o las interpreto o las percibo, la palabra es percibir, las percibo de una manera específica de acuerdo con no solo mi idioma, sino en realidad mi lenguaje. Eh, pero los idiomas también hacen esas diferencias. De hecho, eso significa que desde el momento en que nacemos, según en la cultura, la geografía, el lenguaje, ya estamos recibiendo un condicionamiento y hemos sido educados, digamos, influidos, sumergidos, básicamente sumergidos en eso. Entonces, eso, espérense que voy a dar aquí a aceptar al grabado porque ya, no los veo. Ah, bueno. Em, y existe una cosa que se llama la relatividad lingüística. Eh, es una ciencia cognitiva que descubrió que el idioma que uno habla no solo describe la realidad, sino que entrena, que era lo que estaba diciendo, entrena al cerebro para, em, para filtrar esa realidad. Por ejemplo, en el inglés uno puede decir it broke, se rompió. En español uno también dice se rompió, pero uno generalmente uno dice el niño rompió, por ejemplo, it broke se está refiriendo a un florero, por ejemplo, se rompió el florero. Uno en español dice se rompió el florero y por lo general dice, no, es que el niño rompió el florero. Y eso, solo eso hace, y estas son investigaciones súper interesantes porque nos muestran cómo funciona nuestro cerebro y entre más aprendamos cómo funciona nuestro cerebro, más capacidad vamos a tener de darnos cuenta de cosas, de darnos cuenta de esas creencias o de esas percepciones que tenemos que nos distorsionan la realidad. De hecho, todos vemos la realidad de una manera distinta, pero entonces continúo con el ejemplo. Han hecho investigaciones y muestran, por ejemplo, que las personas de habla inglesa, o sea, angloparlantes, recuerdan menos qué pasó en un accidente que las personas de habla hispana, porque el lenguaje en español detalla mucho más esos sucesos, entonces eso hace que esas personas tengan una mejor memoria de qué fue lo que pasó. Em, y por ahí podemos pensar, por ejemplo, en los testigos de un juicio, lo objetivos que pueden llegar a ser. De hecho, uno como testigo no es imparcial. Nosotros todo el tiempo estamos atestiguando la vida, pero lo hacemos a través de todos esos filtros. Eh, esos, esos filtros, digamos, tienen ese sentido de supervivencia, ¿no? Y primero de proteger ese sistema nervioso, de que haga digamos, un cortocircuito, literalmente. Entonces, lo primero que hay es supervivencia, que es el enfoque en las necesidades fisiológicas básicas y la seguridad. Una vez salimos de ese estado de supervivencia, al que muchas veces uno en un día puede pasar por todos estos estados. Puede ser que algo que es un detonante en mí me haga entrar en ese estado de supervivencia.
y entonces yo entré en defensa, por ejemplo. Eh, Luego pasamos a un nivel, al nivel de las relaciones, que es la búsqueda de la pertenencia y la conexión con otros. Ese, en ese nivel lo que estamos haciendo es como un intercambio, es un puro intercambio en donde tú me das, yo te doy. Luego viene como un nivel de autoestima en donde ya empezamos a reconocernos y eso hace que tengamos necesidad de validación y de logro. Y finalmente entramos en un estado de transformación, que es esta etapa de autodescubrimiento, en donde empezamos a medida que nos conocemos y a medida que nos descubrimos, pero nos descubrimos con genuina honestidad y somos capaces de mirar tanto nuestra luz como nuestra sombra, como dice el doctor Jorge Carvajal, ni desde el gigante de nuestros anhelos, ni desde el enano de nuestros miedos, sino como en justa proporción somos capaces de descubrirnos y de mirarnos, empezamos a soltar los miedos y asumir el crecimiento personal. Y luego viene una etapa de cohesión interna, que es de búsqueda de significado y en donde nos empezamos a alinear en lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Eh, Esto, como les digo, no está separado. Uno sí pasa por etapas y obviamente en la evolución el niño pequeño, el bebé recién nacido, está en esas necesidades, no se puede cuidar a sí mismo, simple y sencillamente. Em, pero nosotros, como les decía, en un momento dado podemos pasar de uno al otro o incluso se nos pueden entremezclar. Luego, entonces, una vez tenemos cierta cohesión interna, entonces empezamos a abrirnos hacia afuera y es la contribución. Es un poco lo que hemos hablado en otras oportunidades de los 12 pétalos del alma. Entonces ya viene la participación, que es ese enfocarnos en proyectos que ya benefician a otros, por ejemplo, a la comunidad o al entorno. Y luego viene el servicio, que el servicio ya es un estado de conciencia. Es más que el hacer, es un estado de conciencia en donde es un estado de conciencia en donde está dedicado básicamente al bien común y al desapego. Cuando en el servicio, digamos, no hay desapego, es más una acción que está siendo probablemente útil, eh, pero digamos no es altruista, que es como esa, esas diferencias. Y ahí el preguntarnos o el mirarnos a nosotros mismos desde dónde hacemos cada cosa. Es decir, lo hacemos desde, en el servicio hay muchas trampas. Una de las trampas es, por ejemplo, lo hago desde, desde la satisfacción que me trae, lo hago desde la indignación que me produce algo o lo hago verdaderamente desde el amor. Em, en este sentido, eh, lo que plantea Jacobo Greenberg es que existen unos conceptos claves que entrelazan la neurociencia y la conciencia, o el misticismo, si le queremos poner ese término, o la filosofía, o la espiritualidad. Podemos usar el término que nuestro cerebro pueda recibir mejor, básicamente. Y ya entendemos por qué el cerebro mejor en unas personas recibe mejor unos términos que otros. Habla de la matriz o del látiz, que es un campo
de conciencia, es el campo holográfico de energía pura que contiene toda la información del universo. Es una red holográfica y cuántica del espacio donde una sola partecita es el reflejo de todo el universo. Y ahí es cuando podemos empezar como a hablar del amor como tal. El ego nos plantea posibilidades para luego decir que es imposible, que eso no se puede, que eso no es posible. Em, en ese sentido, el cerebro funciona como un decodificador o como un traductor que transforma ese campo energético en la realidad tridimensional que percibimos. A mayor integración neuronal, mayor capacidad tiene el cerebro para acceder a frecuencias más altas de la matriz o más incluyentes, por ejemplo, aunque sí las frecuencias van siendo cada vez más altas en el sentido de los hertz son cada vez más agudos, digamos. Em, entonces, hay, por ejemplo, si yo tengo un nivel de conciencia que me permite acceder a esa matriz, yo tengo la capacidad, por ejemplo, de la telepatía o de la sanación. Pero inmediatamente el ego lo primero que hace es darnos esa posibilidad y decir, ah, sí, podría desarrollar telepatía o podría desarrollar la sanación y inmediatamente, luego de decir que esa posibilidad existe, lo primero que hace decir es, sí, pero eso no se puede. No, eso es muy difícil. No, eso es cuento. No, complicadísimo. Em, entonces, cuando el ego nos entra en esas trampas, porque es que el ego todo el tiempo nos está poniendo esas trampitas, mm, entonces es, como decía, mirarnos, nos observamos, pero no solamente observo lo que veo, sino qué causa en mí eso que estoy viendo, cómo me siento, y luego lo amplío más a ver esa capacidad de ver, que es la clave, digamos, de ampliar o expandir mi conciencia. Las leyes universales sustentan y no limitan. Las leyes humanas son hechas desde el miedo y por eso controlan y limitan. Hay una frase de Sergi Torres que dice, la escasez es prima hermana de la no libertad. Si yo me siento escaso, no me siento libre, porque he creído digamos, lo que yo creo que necesito pasa por encima de lo que he creado. Entonces hago la creencia de la no libertad. La libertad es existencial. Si yo existo, soy libre, pero no me lo creo. Ahí empieza a jugarnos como otra vez el cerebro, esas trampitas de, no, quién sabe. Ahora, el cerebro está diseñado para pensar, obviamente, pero también nos manda propuestas neuronales, o sea, pensamientos, y yo le puedo decir, oye, gracias porque haces tu trabajo. Gracias por esa propuesta neuronal, pero es que esa propuesta neuronal no me interesa. No me sirve, gracias. Chao. Uno puede, y en la medida en que yo me separo de eso y dejo de pensar que lo que yo pienso soy yo, y yo dejo de pensar que lo que yo pienso es cierto simplemente porque yo lo pienso, y me separo y puedo verlo como si fuera otra cosa, y yo digo, ah, ok, sí, eso estás pensando. mm,
no, no me interesa tanto ese pensamiento, gracias. Entonces, yo puedo entrar más fácil en otros estados y puedo empezar a deshacerme de mis condicionamientos, de los juicios, de la historia personal, de las creencias limitantes para alcanzar lo que se llama el estado de conciencia de unidad. Hay, por ejemplo, uno podría plantearse, bueno, ¿y qué pasa si, como me dicen, yo soy el otro, yo soy todos, tú eres yo soy tú? ¿Qué pasa si solo existe una conciencia, una sola conciencia que se manifiesta de diferentes formas? Entonces es sentir realmente Catalina Soto, yo también soy Guillermo Ginás, solo que Guillermo Ginás tiene una perspectiva distinta a la mía, pero somos lo mismo. Solo, o yo soy Putin, solo que Putin tiene una perspectiva distinta a la mía. O yo soy, no voy a entrar a nombrar los nuestros de acá, porque entraríamos en un tema más complejo. O yo soy Trump, o yo soy, o yo soy la Madre Teresa de Calcuta, o yo soy el Dalai Lama. Solo que esa misma esencia humana está viviendo en otra forma. Em, hay algo muy, digamos, hay algo clave que ayuda mucho y es el silencio interno. Pero como el cerebro está diseñado para pensar, todo el tiempo nos está mandando propuestas neuronales, todo el tiempo nos está mandando pensamientos. Entonces, es importante aprender a observarlos, porque si yo quiero meditar y lo primero que entonces yo pienso es que tengo que silenciar mi mente, hay que, porque la mente está hecha para pensar, entonces ella hace su trabajo. Entonces es observar, darme cuenta. Entonces yo miro, ve, este pensamiento es como más ruidosito que aquel. Está golpeando duro. A ver, vamos a ponerle atención. Ah, ya, ok, lo observo. Observo qué me produce, qué siento, o sea, qué pienso, qué siento. Y luego me salgo para observar esa capacidad de observar. Y me asombro. Me asombro porque tengo esa capacidad. Em, el amor con los hijos, con los padres, con los hermanos, que son las personas que hemos tenido más cerca casi siempre a lo largo de la vida, pero sobre todo cuando somos niños, es complejo. ¿Por qué? Primero porque culturalmente nos han enseñado como un estilo, una forma de amor que es parte del amor, pero que no es el amor. Es una manifestación del amor, así como una manifestación de la conciencia es Catalina Sotro, otra manifestación de la conciencia es un colibrí, otra manifestación de la conciencia es Guillermo Ginás, otra manifestación es el Dalai Lama. eh, una manifestación del amor es ese amor hacia nuestros hijos, que creemos que es amor, pero simplemente es una emoción y es un sentimiento, que además por lo general está ligado al apego. Y el amor une y el apego une. Lo que pasa es que el apego une desordenándonos, anudándonos, atándonos, haciéndonos perder nuestra individualidad, mientras que el amor libera.
El amor, digamos, el amor deja, o sea, el amor acepta la totalidad, acepta la luz, acepta la sombra. El amor es una fuerza coherente que todo lo ordena. Em, y nosotros justificamos los apegos en nombre del amor. Y son precisamente una negación del genuino amor, porque si el amor niega nuestra libertad y destruye nuestro territorio, entonces, y destruye nuestra individualidad, ese amor termina siendo como una caricatura del amor, que no es amor. Entonces, es comprender que el amor es ese estado de conciencia en donde todo cabe, incluye todo. Ahora, ¿qué tiene de complejo el apego? El apego también ha estado ligado a nuestra evolución. Está ligado a nuestro cerebro, a nuestros neurotransmisores, pues ha sido porque el apego es una estrategia de supervivencia. Es necesario el apego de la hembra por sus crías y de sus crías por la madre, porque para la supervivencia. Pero el apego tiene que desaparecer para que esa cría pueda continuar con el ciclo de la vida. Y no se nos puede olvidar que nosotros somos parte del reino animal. Entonces, biológicamente tenemos todo eso. Si lo podemos ver como una parte natural, o sea, una parte de nuestra naturaleza, no somos animales, pero sí el animal está impreso en mí, está incluido en mí biológicamente, em, está en mí, yo lo incluyo. Entonces, no es negar el animal, es darnos cuenta del animal que habita en mí. Y cuando yo me doy cuenta, entonces yo le puedo decir como al cerebro, ya, tranquilo, tranquilo, calma, ya, eh, vamos, y puedo soltar los apegos. Además, donde hay apego hay rechazo. Y el amor no rechaza nada, el amor lo incluye todo. Eh, lo único es que el apego es desordenante, el rechazo es desordenante y el amor es ordenante e incluyente. Ahora, más allá de toda gimnasia intelectual, el ser humano sabe que el amor es la expresión esencial de su misma humanidad y, y sabe que es un estado de conciencia. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, que es ahí donde está el quid de la cosa. Entonces, por ejemplo, en este momento de tanta dualidad, poder ver lo común que hay entre los extremos es complejo. Incluir los extremos es complejo. Cuando tenemos noticias, sean buenas o malas, y esto incluye todo, los hijos, los hermanos, la mamá, la política, todo. Las noticias pueden ser buenas o malas según el punto de vista del observador, además, según mi propio punto de vista. Entonces, tengo que ser consciente de que eso solo es mi punto de vista, esa no es la realidad. Es solo la forma en que lo estoy percibiendo. Entonces, eh, es importante, primero, ver que solo es mi punto de vista y saber que incluso esas noticias
que consideramos buenas o malas pueden tomar rumbos en cualquier dirección con el paso del tiempo. Entonces lo esencial ahí es tomar esa distancia para observar y observarme. em, y al tomar esa distancia de ese campo emocional, entonces me vuelvo un observador más imparcial y más sereno de cómo se mueven los hechos. Y no quedo como dominado por esa fuerza emocional, además que es una fuerza colectiva que contamina el sentir y como que impide la claridad mental, que no nos deja ver. Y luego que somos capaces de tener mayor claridad, entonces podemos ser una luz nosotros para que otros tengan claridad y así va a haber menos caos a cualquier nivel, no importa lo que pase, independientemente de lo que esté sucediendo. Es como esa capacidad de no quedarnos enganchados y enredados en lo emocional. Eh, Krishnamurti dice que si en realidad amáramos, habría violencia, injusticia y miedo en el mundo. Incluso Krishnamurti duda en el amor, digamos, materno y paterno. Dice que, digamos, en nuestra sociedad, culturalmente, es algo como sagrado e incuestionable. O sea, la mamá ama a su hijo, el papá ama a su hijo. Si en realidad los amáramos, todos los padres y todas las madres del planeta amáramos en realidad a nuestros hijos, este mundo sería solo paz y armonía. Habría unidad, porque tendríamos un punto de vista mucho más amplio, estaríamos mucho más en la conciencia. La dificultad es que nos han educado en el miedo a la pérdida, en el miedo a perder el control, en el miedo a muchas cosas. Em, Así que en general, básicamente, no tenemos amor. Tenemos cosas muy parecidas al amor. Tenemos apegos, tenemos miedos, tenemos ternura. La ternura se parece más al amor porque relaja, básicamente. Em, Tenemos emociones de sensualidad, de sexualidad. Tenemos recuerdos de lo que pensamos que es amor. Pero eso es solo un pensamiento, ese no es el amor. Es una emoción. La cruda realidad es que no tenemos amor. Eh, pero también tenemos, si tenemos la capacidad de atestiguarlo, es decir, de darnos cuenta, inmediatamente podemos ampliar la conciencia y ahí podemos empezar a conocer atisbos del amor. En algún momento, todos como humanidad vamos a tener amor. Vamos, y cuando me refiero a tener amor, es vamos a ser conscientes del amor. Vamos a estar en ese estado de conciencia. Pero ahora, a veces tenemos momentos, pero luego como que nos expandemos y volvemos como a contraernos. Em, en el momento en que, por ejemplo, voy a hacer una cosa que es fuerte, pero en el digamos, si yo escojo entre, por ejemplo, mi hijo y otra persona, y primero está mi hijo porque es mi hijo, ahí, en ese instante,
me salí de lo que sería el verdadero amor, que libera, que incluye, que todo lo incluye. El amor no es excluyente, el amor el amor real no me hace escoger entre nada, que esa es la felicidad, esa es la libertad. Nosotros creemos que libertad es poder escoger y hacer, pero no, la real libertad es no escoger, incluirlo todo. Eh, a algunas personas, digamos, yo quiero hablar un poquito aquí de mi experiencia personal, ya desde la experiencia, desde lo vivido. Cuando mis hijos tenían 8 y 9 años, a mí me diagnosticaron cáncer de seno. Mis hijos hoy tienen 29, 30 ya casi, y 28. O sea, estamos hablando de hace 20 años. Me diagnostican a mí cáncer y lo primero que sucede es esa angustia. Bueno, primero, no, lo primero que sucede en realidad es el miedo a la muerte. Es lo primero. Uno dice, "Ah, me morí". Y entra y es literal pánico. Es como un shock. Eh, luego, entonces entra y es esa angustia por los hijos. Entonces, en ese momento, entro como en un espacio totalmente introspectivo en donde literalmente lo único que hago, porque además literalmente es lo único que puedo hacer, es respirar. Respirar y entonces ser consciente de mi respiración, porque hasta respirar me costó trabajo. Entonces, eso hace que yo entre en conciencia de mi respiración, en conciencia del latido de mi corazón. Y es como si se usa la palabra acabalgar porque es como montar a caballo, montarse en ese latido del corazón y sentirlo, y sentir ese ritmo, y sentir esa respiración, que es básicamente entrar al decirle al sistema nervioso autónomo que hizo un cortocircuito, es calmarlo, es calmarse. Entonces, cuando entro en eso, puedo entrar profundamente en mí y observar cada uno de esos pensamientos, cada una de esas sensaciones, y de pronto ahí realmente emerge la fuerza de la vida, emerge el amor como estado de conciencia. Y yo comprendo que puede que yo les vaya a hacer mucha falta a mis hijos, pero que no me necesitan. Que la fuerza de la vida es mayor a mi existencia. La vida no depende de mí, la vida no depende de nadie. Entonces, entro en ese estado expandido de conciencia que me lo produjo literalmente un ataque de pánico. Y entro ahí y me doy cuenta de que realmente no me necesitan. Y eso hace que yo realmente los suelte, realmente los libere, realmente. Y yo creo que eso, digamos, y esto sí es, yo me miro 1000 veces a mí misma y siento y me observo cuando siento que que eso fue el mayor regalo que yo pude recibir como mamá y mis hijos pudieron recibir como hijos y mi marido como marido, porque también
con respecto a él también, o sea, lo mismo, exactamente. Él llorará, se secará las lágrimas, conocerá a otra persona y ya, eso es todo. ¿Y qué pasa? No pasa nada, absolutamente nada. Y eso lo pone a uno en otro estado. Ahora, uno no necesita pasar por semejante, digamos, experiencia, cortocircuito, pánico, miedo, lo que uno quiera, el nombre que uno le quiera poner, para hacer ese ejercicio que me llevó allá, que es durante varias veces al día, siento mi respiración, durante varias veces al día siento el latido de mi corazón, siento ese ritmo, entro en ese ritmo y desde ahí actúo y desde ahí atestiguo la vida, desde ahí experimento la vida. Mm, Si tuviéramos amor, Krishnamurti también dice una frase fuerte y dice es, si tuvieran amor nunca dirían, esta es mi familia. Puede que tengan una familia y que le den lo mejor que tengan a esa familia, pero no es su familia, lo cual se opone al mundo. O sea, si yo empiezo a yo, a mí, mío, empiezo. En español tenemos la fortuna de tener dos palabras para expresar cosas. Quiero y amo. Entonces, cuando yo quiero, yo te quiero, también yo puedo decir yo quiero, ay, yo quiero un café. Qué rico tomarme un café. Yo quiero a mi hijo, pero ¿qué quiero? Entonces, es como desde ahí. Y eso básicamente pues es como, esa es la experiencia y ahora pues me gustaría que conversáramos realmente, que entráramos en fase de conversación, Cata, señor. el tema ha sido interesantísimo y coincide muchísimo con el libro que he estado leyendo y tiene lo siguiente, y es que tú hablabas de las palabras y las palabras generan las sensaciones y no las sensaciones generan las palabras. Las palabras. Entonces dice, si elimina estas palabras va a eliminar muchas de esas sensaciones de miedo. Es Mm, imposible, no puedo, voy a tratar. Esto es una limitación, sí solo, pero sin embargo es difícil, debería, debo, tengo la duda. Eso ya inmediatamente genera un proceso mental que hace que las cosas no sean posibles, porque claro. generó miedo. Ese es el ego. El ego es el que dice, el ego es, el ego, el ego es, nos mantiene como atrapaditos en eso. Entonces el ego es el que dice, no, eso no se puede. Uy, eso es dificilísimo. No, pero entonces, es decir, cuando me dicen, cuando el ego me dice, mi propio ego me dice, uff, pero ¿cómo lo va a lograr? Eso es muy difícil. Yo- entonces es como casi conversar con el ego como si fuera otra persona, decir, bueno, ensayemos, ensayemos, ensayemos. No pasa nada, todo está bien, ensayemos. ¿Qué tal? Puede ser que sí, puede ser que en vez de puede ser que no, puede ser que sí. Miremos. Porque el ego es el que le dice a uno, no, eso es muy difícil, eso no se puede, imposible. El ego también es el que le dice a uno, por ejemplo, am,
tú tienes que, no, o sea, dile a tu hijo que lo que está haciendo es incorrecto, porque él tendría que hacer esto y lo otro. Realmente, realmente tendríamos es que escuchar y decir, oye, ¿qué hace que tal cosa? ¿Qué hace que estés haciendo esto en este momento? Cuéntame. Mm, y, y comprender, ir más allá. Porque pues claro, todos nos metemos en líos y todos nos hemos metido en problemas, todos nos hemos equivocado, todos hemos aprendido, pero cada cual tiene su propio camino de aprendizaje. Y, y nosotros a nuestros hijos además les cargamos nuestras expectativas encima de todo. Y ellos no son responsables de nuestras expectativas, nosotros somos responsables de las expectativas. Entonces, empezar por decir, ok, yo espero esto. ¿Qué me produce eso? Si eso no sucede, ¿qué siento? Pues miedo, miedo porque se va a equivocar mi hijo, porque... Y ahí es donde entramos con esas palabras que dice Guillermo a mirar el lenguaje, cómo crea la realidad. Ahora, repetirse como un lorito sin mayor sentido palabras, por ejemplo, que hemos considerado entonces positivas, como decir, em, no sé, se me ocurre en este momento con lo del hijo, em, lo suelto, va a estar bien, ese tipo de cosas, desde el miedo solo generan más miedo. El asunto es poder sentir tal confianza, porque no es otra palabra, tal confianza en la vida, en el amor y en que yo puedo liberarlo, pero para eso sí necesito romper el miedo, que es, y romper el miedo es darme cuenta que lo tengo en primer lugar y no decir, no, 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 yo eso no lo pienso, no, 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 lo que no quiero ni siquiera no lo voy a pensar, no lo voy a, pero está ahí, entonces mejor lo miro. Y entro en esa coherencia cardíaca, en esa coherencia neurológica, en esa coherencia respiratoria, y lo pongo ahí, y lo observo, y me observo observándolo. Pero digamos que ese es un trabajo, o es un oficio, o es una decisión, es la palabra. Esa es una decisión. Y es una decisión como de hacerlo todos los días y muchas veces al día. Es una decisión, no es otra cosa. Mira, el libro tiene también estas cosas. El miedo siempre tergiversa nuestra percepción y nos confunde con respecto a lo que realmente Sí. está ocurriendo. El amor es la ausencia total de miedo. El amor no cuestiona nada. Su estado natural es uno de extensión y expansión, no uno de comparación y medido. El amor, Ujú. pues, es lo único que realmente tiene valor, mientras que el miedo no puede ofrecernos nada, puesto que no es nada. Así es, bonito. Y sugieren aquí en el libro que al eliminar el miedo, que es darnos cuenta de que estamos viviendo o en el pasado o en el futuro, vivir solo en el presente, que es lo que tú estabas ahorita mencionando de centrarse, respirar y estar en ese punto. Así es, así es. Eh, Otra cosa, por ejemplo, que nos puede ayudar es el sonido. La M, hacer una M prolongada, o sea, respiro. Además, respiro como si el aire entrara por mi corazón. Entonces respiro y produzco una M. La resonancia de esa M
pone inmediatamente a mi sistema nervioso autónomo, que es el de las respuestas automáticas, en neutro. Y entonces cuando yo entro en neutro, entro en presente y puedo desde ahí actuar. Y no desde el miedo, ni desde la emoción, ni desde yo soy capaz de todo o no, no puedo con nada, sino desde ese centro, desde ese neutro. Bueno, hay infinidad la meditación y hay infinidad de tipos de meditación. Hay la respiración y hay infinidad de formas de respiración, el sonido y hay infinidad de formas de sonido. El asunto es encontrar lo que, lo que me lleva a ese estado. Y yo puedo probar mil cosas. Ahora, también hay otra trampita del ego que es caer en eso recurrentemente, en el sentido en que hago este curso, hago este otro curso, voy a esta charla, hago esta meditación, hago esta otra, que es que realmente es el ego distrayéndonos de hacer el trabajo. Entonces hacemos un montón de cosas y nos quedamos en ese hacer muchas cosas allá y y no integrarlas en nosotros. Esa es otra trampa del ego, que así nos mantiene distraídos. Hay algo que no has mencionado que es la intuición. Sí, la intuición, digamos, desde ese amor uno de la vida una, existe la intuición y la intuición es esa capacidad de acceder a ese campo cuántico, a ese campo de información donde está contenida toda la información del universo y intuir es literalmente bajar de ese campo y poder, nuestro cerebro transforma eso en información. Pero hay que diferenciar, por ejemplo, la intuición del instinto. Lo que la mayoría de las mamás tenemos con nuestro... Ay, qué bonito. Amar es liberarse del miedo, por Gerald Jampolsky. Gracias. Em, lo que la mayoría de las mamás tenemos es más instinto que intuición. Y volvemos a lo mismo, es parte de nuestra, está inscrito en nuestra biología ese instinto de saber que algo le está pasando a nuestro cachorrito. Y por eso uso esos términos, realmente. En la intuición yo tengo esa capacidad de acceder a esa conciencia mayor. Digamos que esa conciencia mayor yo ya estoy en ella. Eso habita en mí, el asunto, y yo en ella. Lo que pasa es que a veces no la veo. A veces es como cuando yo veo estoy en un paisaje enorme, 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 y yo me enfoco solo en algo. Entonces dejo de percibir el resto, pero yo estoy ahí. O yo estoy en un bosque y es el dicho de ver el árbol y no ver el bosque. Yo veo yo soy capaz de ver en lo que me enfoco. Entonces, si yo abro ese foco y me abro además a todas las posibilidades, incluso, voy a decir una cosa tremendamente fuerte, incluso soy capaz de contemplar la posibilidad de la muerte. La mayor liberación es de todas las ataduras es, ok, yo soy capaz de considerar que existe la posibilidad de que
un hijo muera, de que un esposo muera, una pareja muera, una esposa muera, una mamá muera. Lo que pasa es que es más fácil considerar la muerte de los mayores, pero eso solo es hasta ahora y en este siglo. Eh, bueno, no, desde el siglo XX. Yo me quedé en el siglo pasado. Eh, Hasta ahora y desde el siglo XX es que las personas mueren mayores. Antes, en todas las familias había algún hijo que había muerto. Porque en la naturaleza, o sea, todavía no hemos tenido todos estos avances médicos y muchos de los niños morían bebés o chiquitos por enfermedades, por accidentes, por infecciones. Hoy, todavía en muchos países subdesarrollados, hay niños que mueren de disentería, es decir, de diarrea. Y em, entonces, hoy en día decimos, no es natural que nuestros hijos, sobrevivir a nuestros hijos, pero durante milenios fue natural. Solo desde el siglo pasado empezó a ser diferente. Entonces, es como abrirnos y también poder contemplar esa posibilidad. Eso no significa que no duela, que eso sí que genera miedo. Y ser capaz de ver ese miedo y descendir, ok, ok, mm, y respirar, y sentir el corazón, y hacer la M, por ejemplo, mm, que me ayuda como a expandir, a volver a entrar en neutro, pero digamos, esa es porque es una posibilidad, porque esa posibilidad existe. Esa sí fue dura. Pues es interesantísimo el tema porque cada día y con todas las situaciones que hay, o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Y todo lo que tenemos en el futuro es siempre los miedos a que las cosas no son como nosotros queremos que sean. Exactamente. Hay una frase muy bonita, ay, no recuerdo a quién es, pero bueno, esta adaptación es personal. Y dice que la vida o Dios o el nombre que le quieran poner a esa gran conciencia siempre le da a uno lo que necesita, ni más ni menos. Todos tenemos exactamente lo que necesitamos. El problemita es que lo que necesitamos a veces no coincide con lo que queremos, que es en ese sentido lo que hablabas. Si yo soy capaz de entrar en ese estado neutral, en donde no empiezo a ver todo esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo, esto es grande, esto es chiquito, esto es mejor que esto, sino entro en un estado neutro. Entonces, soy capaz de estar en el presente sin el miedo a que qué va a pasar, qué voy a tener o qué no voy a tener, qué voy a querer o qué no voy a querer, qué voy a hacer mañana que no vas. Eso no significa no planear, ¿no? Mis amores, porque don Guillermo ha tenido que hacer toda una planeación para que hoy estemos sentados aquí. Uno sí puede planear, pero uno no puede vivir en la planeación, sino en el momento presente, porque a veces nos confundimos un poco también con eso, que creemos que entonces no hacemos ningún plan, no, uno puede planear. Yo puedo planear que en octubre voy a ir a visitar a mi hijo a México, entonces pues tengo que hacer varias cosas. Primero, por ejemplo, ¿quién se va a quedar con mi mamá? Porque mi mamá vive conmigo. Esa ha sido otra experiencia súper enriquecedora y sanadora. em, Poder
estar con ella en este momento, em, pero yo puedo planear, sin embargo, no me quedo en ese allá, sino que estoy aquí, ahora y en este momento. ¿Quién soy yo? ¿Realmente yo soy este momento? En este momento. Ahora, esa es una pregunta bonita. ¿Quién soy yo? Y dejarla ahí. Ni siquiera contestarse. Nada, nada. Pues tenemos muchísimas cosas que pensar sobre todos estos temas, porque tampoco es que sea fácil, ¿no? Eso te lo está diciendo el ego, acuérdate. El ego es el que dice, esto es difícil, esto es difícil. Ah, sencillo. Es voluntad, pero voluntad no significa fuerza de voluntad, porque desde ahí sí no funciona. Voluntad significa decisión. Entonces, yo decido. Yo decido que en este momento respiro y siento mi corazón. Y ya, y ya. Y voy y me doy cuenta, cuando yo misma, cuando digo es difícil, yo me doy cuenta y decir, o sea, ¿qué me genera si yo pienso que esto es difícil? ¿Qué me genera? A veces el mismo ego lo que siente es alivio. Como es difícil, tengo disculpa. Ah, chévere. A veces lo que siento es, "Ah, no, ¿cómo lo voy a lo quiero lograr y no, dificilísimo. ¿Qué siento? Esa, cómo se estrecha, cómo me contraigo literalmente, siento esa contracción y luego voy y miro, contemplo que tengo la capacidad de ver eso. Observo al que observa, básicamente. Yo observo como desde otra perspectiva y digo, ah, y entro ahí. Y respiro y siento y miro y observo que puedo observar. De las mayores oportunidades que tenemos, o sea, la oportunidad más grande que tenemos los seres humanos es esa capacidad de darnos cuenta porque tenemos el regalo de poder observar. Entonces es como ir a ese punto donde, wow, yo puedo ver. O sea, soy capaz de observar. ¿Qué es lo que observa? ¿Desde dónde observo? Mira, ese es un regalazo. Los animales viven siempre en el presente. Los animales viven bastante en el presente. Hay algunos que tienen más memoria que otros, pero viven bastante en el presente. El perro mueve la cola cada vez que nos ve, como si acabara, o sea, puede que nos hayamos ido un mes o 5 minutos, siempre se emociona igual. Mueve la cola, como si nos acabara de ver por primera vez, una y otra vez, una y otra vez. Hay algunos animales que tienen un poco más, el cerebro un poco más parecido al nuestro, por ejemplo, los gatos tienen un poquito más de memoria. Los delfines tienen, los elefantes tienen más memoria. Los elefantes, por ejemplo, honran los muertos. Entonces, porque tienen esa memoria. La memoria, y aquí, esto es bien interesante, la memoria es el último recuerdo. Entonces,
es cómo observo yo ese, ese recuerdo me genera un nuevo recuerdo. Por eso, digamos, neurofisiológicamente se dice que la memoria es el último recuerdo. Es como yo recuerdo algo de qué manera. Y por eso la memoria es tan distorsionada. Y ahí, em, digamos, sobre un mismo acontecimiento, todos tenemos percepciones distintas y tenemos una memoria diferente de qué fue lo que pasó, aunque haya sido el mismo hecho. Eso es una ventaja también, porque yo puedo resignificar cosas que me han pasado, las puedo ver desde otra perspectiva y entonces eso me genera un nuevo recuerdo de lo mismo. No es que las cosas desaparezcan, solo que soy capaz de darles un significado, un nuevo significado, comprender lo que, otra cosa que hablábamos, no sé si al principio o justo antes de empezar, es que si el amor todo lo incluye, entonces desde el amor, hay una frase que dice el amor todo lo perdona. Pero realmente lo que sucede es que el amor todo lo comprende porque todo lo incluye. Y si comprendemos, realmente ya no tenemos nada que perdonar, por ejemplo. Si yo comprendo perfectamente, no tengo que perdonar. Bueno, pues mucho Bueno, para pensar. mucho para sentir, pensar, sentir y observar. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No parece. Bueno, Cata, mil y mil gracias. No, gracias, gracias por este ratico tan conmovedor es la palabra y tan rico volver a escucharte, volver a verte, volverlos a todos. Aquí veo, por ejemplo, a Inés Elvira Medina, qué felicidad me da, y Yolanda. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Pues escuché muy, eh, ¿cómo diría yo? Como en conflicto, como en Pasa. conflicto el tema pues sí, del amor, obviamente, Ajá. pero me llama mucho la atención que eso, digamos que va ligado también como con el ser buena gente, con el no juzgar, con estar pendiente de las inquietudes de los demás, de las necesidades de los demás, de las mías, iniciando por las mías. Pero el conflicto va en que tú eres buena gente y me perdonan la expresión, te la montan. Como tú eres buena gente, entonces haz esto. Ay, no, no, no. Eso siempre, tranquilos que Yolanda siempre hace eso. O ella siempre se queda, o no sé cómo Ujú. lo ves tú, Catalina. O cómo puedo, espérame, a ver si puedo aquí poner la cámara. Bueno, sí, básicamente es No pasa nada. ese es Sí. mi conflicto, ese es mi Ok. conflicto, digamos, con Ujú. cómo equilibrar ese tema. Sí. Pues un poco no es un tema a equilibrar. Eso tiene dos partes. Una primera parte, como dice una maravillosa maestra de vida, amiga con la que he compartido, que se llama María Acelas, manso pero no menso. Manso pero no menso significa que cuando yo entrego lo que por decisión, o sea, por voluntad entrego, no espero nada, porque ya lo entregué. Yo entrego y no espero nada, pero yo entrego lo que por voluntad, o sea, por decisión entrego. Y no entrego aquello que siento que luego voy a querer como un pago a cambio o que me va Mm, a costar.
o que me va a costar. Entonces no lo entrego. Entonces digo, también digo, porque también tengo derecho, no puedo. Ay, no. O sea, Pongo, eso se relacionaría más con lo que tú decías al principio de la aceptación. O sea, como que los demás me acepten es por lo que yo estoy haciendo, no es algo completamente desinteresado en el fondo. O sea, subconscientemente, ay no, si yo voy a hacer esto para que sepan que yo siempre estoy acá. yo no lo sé, eso solo lo podrías saber tú. Obsérvalo, obsérvalo, siéntelo y ahí decides. Ujú. Ahí decides qué haces y desde dónde, y te das cuenta desde dónde lo haces, porque a veces uno le toca hacer algo. Entonces uno dice, ok, ¿desde dónde lo estoy? Yo no estoy haciendo esto desde el amor, yo estoy haciendo esto desde la mera obligación, con pereza y todo, pero me doy cuenta y lo acepto y lo miro y qué sensación me produce eso. Ok, uy, sí, constreñimiento, rabiecita, Ok. Ajá, fricción. Y ajá. ahí me voy dando cuenta. Y entonces puedo empezar a hacerlo desde otro lugar o simplemente un día decir, ¿saben qué? Mm, mm, hoy Ya, qué no, vaina, no, hoy no puedo. hoy no. O hasta no Sí, quiero. Igual, también, también también, es válido. también es Ujú. válido. Sí, Listo. Muchas gracias. sí. Bueno, Cata, mil y mil Bueno. gracias. Bueno, a ti, Guillermo, por estos espacios, por esa maravillosa vida, por este camino recorrido, por ser quien eres vos. Bueno, un abrazo, chao. Un abrazo Muchas grande para gracias. todos. Buenas Muchas noches. Que estén gracias. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.